estoy sola, no. Si en camino se presentan barreras, no estoy sola, no, porque te siento dentro de mi corazón. No estoy sola, no, cuando en mi canto yo digo que tú vives. No estoy sola, no, porque a mi lado siempre, siempre tú estás. Aún recuerdo, Señor, el momento que yo te conocí, cuando yo me sentía sola, sin nadie a mi lado. Ahora te canto de felicidad, de alegría y de gozo, porque sé que tú nunca. El Señor ha fijado su trono en los cielos, y su realeza todo lo domina, vestido de gloria y majestad. Virgen de Guadalupe Radio, 1380 AM. Humillados y sin mirar hacia ti, con el alma. Nuestra oración, que por ti se hace canción, ven y alivia nuestro corazón con tu puro y tierno amor. Que brota del corazón, quiero, niña, recordarte que eres madre del pecador. Oye, niña, nuestra oración, que por ti se hace canción, ven y alivia nuestro corazón con tu puro y tierno amor. Oye, niña, nuestra oración, que por ti se hace canción, ven y alivia nuestro corazón con tu puro y tierno amor. Ven y alivia nuestro corazón con tu puro y tierno amor. Pues muy buenos días a ustedes que nos escuchan en el área de San Antonio. También le damos la bienvenida a todos aquellos que nos siguen a través de nuestras redes sociales. Gracias por seguirnos en Facebook, en YouTube, en Twitter y en Instagram. Muchas gracias. También damos gracias a todos aquellos que nos siguen a través de la aplicación en varias partes del mundo. Muchas gracias por el favor de su sintonía. Estamos aquí en su programa Reflexiones. Hoy vamos a reflexionar sobre un tema muy apasionante que a mí en lo personal me gusta mucho y tengo la dicha desde ayer de estar viviendo con ese tema, con un dolorón de cabeza que impresionante todo el día y toda la noche. Y tengo un experto, a un buen amigo, les pido mucho sus oraciones por él. Anda en un proceso de discernimiento muy importante y a ver si ahora sí, como dicen, el chicle y pega. Mi querido amigo don Bernardo Osorio, ¿cómo estás? Fenomenal, fíjate que sí soy un experto en el tema, pero en generar dolores de cabeza a las personas. Entonces, pues, bienvenidos a las manos del experto. Sí, oye, ¿cómo va México? ¿Cómo va tu tío con la presidencia?
Fíjate que hay algo que me ha gustado recientemente de los mexicanos, que es esta modita actual de ser revolucionarios de boutique, que es sumarse a un movimiento mediático sin demasiada reflexión. Pues no está funcionando aquí en México, ¿no? Ayer hubo una manifestación de esas violentas con golpeadores para reclamar justamente la muerte de un joven a manos de la policía en un rancho en Jalisco. Y que, pero, si nos pusiéramos a ver cuántos problemas tenemos que resolver y cuántas cosas podemos destruir, pues se nos va a acabar el planeta antes de que podamos manifestarnos por cada una de esas cosas, ¿no? Y la gente, por lo menos en redes sociales, está respondiendo bien, ¿no? Que sí es importante la muerte de ese joven, pero tampoco esa es la forma de andar respondiendo, reaccionando, ¿no? Hay una escena que me parece escalofriante, en la que un manifestante se acerca por atrás a un policía y le pone gasolina y lo enciende. Qué desgraciados. Entonces, si estamos en un momento en el que podemos avanzar respecto de la policía, cómo debe de conducirse, si no son exageradas las medidas que tienen para protegerse, y de pronto aparece que cualquier persona puede agredir así a un policía, pues bueno, entonces pues vamos todos 2 pasos hacia atrás. Porque entonces significa que un policía que está uniformado y que es visible es un blanco muy fácil para unos manifestantes agresivos que exigen ser tratados como doncellas a pesar de su agresividad, ¿no? Y pues, ¿cuál es el resultado ahorita? El joven de Jalisco sigue muerto y ahorita hay un policía en hospital grave por quemaduras en todo el cuerpo, ¿no? Entonces, no es la forma de arreglar todo lo que tenemos que arreglar, ¿no? Y me gustó cómo los tapatíos respondieron de manera, a mí me parece, ecuánime respecto de los retos que tienen, ¿no? Que sí es como tiene que ser. Fíjate que qué triste, Bernardo. Desafortunadamente, al menos allá en México, si bien sí hay algunos casos de abuso policial, yo creo que es una mezcla en general de muchas cosas. No estoy justificando los hechos, a veces el abuso de violencia, pero bien hay que entender también la presión psicológica con la que, en el caso de las manifestaciones, en el caso de estos enfrentamientos, toda la adrenalina que hay en ambos lados, ¿no? Por un lado, los manifestantes, que si bien hay gente, como tú dices, ecuánime y pacífica, que hace una manifestación madura, también hay mucho mozalbete, mucha gente, pandilleros, que es su momento de expresar su falta de... su inconformidad, pero muchas veces no es esa inconformidad por decir no hay oportunidades, sino por el hecho del hartazgo, de los odios que se van generando a través de, en este caso de López Obrador, de su mensaje de separar una nación, ¿no? O sea, en el hecho de ustedes los ricos, nosotros los pobres, y generar ese tipo de mentalidad mediocre en estos manifestantes. Entonces, cuando se junta este pensamiento junto con la adrenalina, pues obviamente es para los policías, en este caso en México, quizás a veces es un poco difícil poder parar este tipo de manifestaciones agresivas. Y quizás a veces se hace el uso de la fuerza. Estoy hablando de México y no estoy justificando el uso de la fuerza, pero por otra parte también sí vemos que están asediados por el crimen organizado. Están con las instrucciones de no disparas contra el crimen organizado aunque te estén disparando, y muchas otras cosas. Yo creo que hasta cierto punto, Bernardo, hay que ser comprensivo con los policías y con la fuerza militar en la presión que están llevando actualmente. No sé qué opinas al respecto. Totalmente de acuerdo, ¿no? Cuando metemos ideología y cuando metemos el odio y la violencia, dejamos de reflexionar.
y nos separamos de la vía que nos puede llevar a la solución verdadera, real, de los problemas, ¿no? Entonces no podemos permitir que eso entre en nuestras vidas. Tenemos que dejar que la ciencia forense, que los juristas, que la gente, los pedagogos, los sociólogos analicen las cosas para que podamos realmente encontrar una solución a todo y de manera profunda, ¿no? A mí me llama mucho la atención cómo, digo, enciendes los canales estos culturales, así entrecomillado, y pues no sé, más de la mitad de la programación son documentales o series sobre esposas asesinas, esposos endiablados, acólitos poseídos, títulos de programas como El enemigo estaba en mi casa. Entonces, el tema de la maldad es un tema profundo que tenemos que reflexionar. El tema del manejo del poder es profundo que tenemos que reflexionar. Y si organizáramos violencia cada vez que tenemos que resolver algo, pues con un día de programación del Discovery Channel, pues ya acabamos con todo Nueva York, ¿no? Definitivo. Fíjate que aquí empezó a haber muchas manifestaciones y la verdad es que, como tú dices, hay gente de muy buena fe que está manifestando, tiene su derecho a manifestar la inconformidad, el abuso de poder, pero por otra parte también el abuso de la gente, de algunas gentes infiltradas que están ahí participando, pintarrajeando, haciendo violencia y robando negocios. Y yo no sabía, ayer estoy platicando con un conocido que es experto en la cuestión de los seguros. Me dice, si la persona no compró el seguro contra terrorismo, que es muy raro que la gente lo compre, un negocio vandalizado, el seguro no lo paga. Entonces, qué triste, ¿no? Por una parte, la gente que está haciendo todo su esfuerzo, y más ahorita en esta pandemia, por salir adelante, y de pronto llega un grupo de vivales, de mozalbetes, a vandalizar y abusar y robar. Entonces, es un contraste, la verdad, como tú mencionas, difícil. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a entrar en el tema, hablando del dolor y hablando de mujeres y traiciones, como dice la canción. El dolor. Pues un tema bien interesante, y a mí me gustaría, Adrián, plantearte como punto de partida, como rompimiento pedagógico para que entendamos la trascendencia de esto, la imagen del Cristo sudando sangre en el huerto de los olivos, ¿no? Cristo, el hombre perfecto, también su cuerpo lloró sangre por aquello a lo que se iba a enfrentar, ¿no? Entonces, escuchar al cuerpo lo que tiene que decirte acerca del dolor y el origen de ese dolor es fundamental, y es un acto que también nos asemeja. Bernardo, a veces hablamos mucho de la hipocondriaquía y muchas otras cosas, pero sí es cierto, si lo analizamos un poquito más, como tú mencionas, estuvimos hablando hace unos días sobre el corazón y la mente. Si el corazón tiene inteligencia o no tiene inteligencia y cómo se comunican. Pero por otra parte, también estamos hablando del dolor y cómo el dolor es a veces el resultado de emociones no bien manejadas o de emociones reprimidas. ¿Así es? Es totalmente cierto. Hay un porqué en todo este asunto. El cuerpo siempre manda señales que son alarmas para acciones concretas. Si esas alarmas no son respondidas, entonces toda esa química, toda esa electroquímica, todas esas hormonas tienen que buscar una salida y pueden generar en el cuerpo diferentes reacciones, ¿no? El no tener sentido de logro, por ejemplo, genera que el cuerpo lleve la grasa a la región abdominal
y la endurezca y la haga dificilísimo de quitar, ¿no? Un abdomen, por ejemplo, como el que tenía Juan Gabriel en sus últimos tiempos, habla definitivamente de una grasa que el cuerpo manda ahí como una especie de chaleco antibalas, como de protección, como de muralla, para que no se siga sintiendo lastimado. Entonces, definitivamente, el cuerpo habla fuertísimo y tiene una lógica muy de Dios, ¿no? Quiere mandarnos alarmas para que tomemos las medidas necesarias porque hay algo que no está bien. Pero si no aprendemos a escuchar al cuerpo, a las emociones, pues no vamos a poder responder. Estamos hablando entonces del lenguaje psicosomático. Bernardo, sabemos que hay un sentimiento de ansiedad, de nerviosismo, puede dar lugar a un trastorno estomacal, como estaba mencionando, estreñimiento, dolor de cabeza. Sabemos que el estrés puede ocasionar úlceras, incluso ataques al corazón, que la depresión y la infelicidad, afectan nuestro organismo hasta el punto de sentirnos pesados y aletargados, faltos de energía. Mi pregunta, Bernardo, vamos a empezar con esto. Si te duele la cabeza, ¿qué está pasando? ¿Con qué tipo de emoción estaríamos relacionando, por ejemplo? Depende no solamente de la zona que te esté doliendo, sino también de la zona donde te esté doliendo, ¿no? Por ejemplo, si es la parte como de la corona de la cabeza, es estrés. Si es el cuello, es miedo. Si es un dolor punzante o es un dolor eléctrico, también cambiaría la sintomatología para poder definir qué es realmente lo que te está doliendo. Es decir, cuando hablamos del cuerpo humano, no solamente hay un dolor en alguna parte del cuerpo y significa algo como muy en concreto, ¿no? Por ejemplo, el hambre que le asiente todo el cuerpo, si es un hambre física, es un hambre gradual. Si es un hambre emocional, es repentino. Entonces, no podemos confundirnos con, por ejemplo, solamente un dolor de cabeza, porque significa, todavía hay que interpretar esa parte fina de por qué me está doliendo la cabeza, ¿no? Entonces, por ejemplo, regresando al ejemplo del hambre, si es física es gradual, si es física, cualquier cosa la satisface. Si es física, se siente en el estómago. Si es emocional, por ejemplo, se siente arriba del cuello. Si es física, puede esperar. Si es emocional, es urgente. Eso significa que si tú tienes un hambre urgente que no puede esperar, entonces es más bien un aspecto emocional. Tu cuerpo está buscando una compensación placentera que no está obteniendo por los medios normales, por los medios habituales, ¿no? Entonces uno tendría que hacer una pausa para decir qué es realmente lo que tengo que andar, lo que tengo que buscar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los dolores de cabeza, la migraña es en la frente. Cuando estás tenso, decíamos, es la parte de atrás, es la nuca. Y cuando estamos hablando de estrés, estaríamos hablando de que es un dolor en toda la parte de la cabeza, como la corona de la cabeza. Sí, te comentaba porque, por ejemplo, también hay combinaciones y te lo puedo decir de forma personal. El día de ayer, yo padezco migrañas desde los 7 años. A veces hay temporadas que es casi del diario, a veces es cada 2, 3 meses y varía. A veces es en tiempo, varía también la intensidad y todo esto. Pero ayer particularmente era un mareo, era la migraña y era un dolor en la parte de la base del cuello. Este tipo de combinaciones, y poniéndome yo como ejemplo,
¿de qué estaríamos hablando? No, pues ya de que tienes que firmar tu carta de donación de órganos. Eso ya está más. Ya es Ya está para la ciencia. Ya es así como, pues bueno, ya hay que pensar en esa otra parte, ¿no? Normalmente, yo lo asociaría, hay que entender que también la migraña es no necesariamente algo que está casado con una parte emocional, sino ya un malestar físico que se detona sin necesidad de tener claro una causa, ¿no? Eso no significa que no tenga una causa, eso significa que la persona que tiene migrañas tiene que aprender a identificar cuando la migraña tiene una causa emocional o cuando es un dolor de cabeza que está relacionado con un momento emocional o con una tensión emocional, ¿no? Los que tienen algún tipo de padecimiento, como fibromialgia, por ejemplo, o como migraña, tienen un especial reto, que es poder distinguir cuando es una reacción biológica o cuando está relacionado con una reacción emocional, ¿no? En términos generales, podríamos hablar de dos, ¿no? Tensión es la frente, y tensión, perdón, es la nuca, y estrés es la parte de enfrente de la ¿No es lo mismo? No, la nuca es la parte de atrás. No, me refiero a estrés y tensión, ¿no es lo mismo? No, la tensión es un exceso de focus, de poner atención en algo. Entonces, por ejemplo, el estrés es algo un poco más imaginario, es más una percepción de algo. Y la tensión, por ejemplo, un piloto, cuando está buscando aterrizar un avión, entra en un estado de tensión que tiene que ser sano y tiene que enfocarse. Okay. Pero cuando esa tensión, ese foco se está desbordando, lleva demasiado tiempo, entonces empiezan ese tipo estamos hablando de una tensión exagerada, ¿no? Perfecto. Mandamos saludos a Yolanda Limón, a Judy Robledo, Maripaz Ruiz, Manuel Cerrillo. Saludos, brother. Tenemos también a Mayela Cardoso, saludos. Y si tienes algunos otros que quieras tú mencionar, Bernardo, con todo gusto puedes también comentarlo. Bernardo, ¿tienes algún formato, alguna manera de poder ir haciendo la determinación de la tensión y de la cuestión de la parte emocional y de la parte corporal? Algo en la que yo pueda decir, bueno, ¿sabes qué? Algo que me pudiera ayudar. Ok, me duele el ojo, me duele el callo, me duele el dedo, me duele, etcétera, y poder darle pistas a las personas que nos escuchan para decir, ojo, hay que trabajar en esta parte que te está mandando un mensaje. Mira, por ejemplo, si hablamos un poco del tema de los antojos, vámonos un poco a la parte de qué te dicen y cómo lo podrías solucionar, ¿no? Si se te antoja chocolate, lo que te hace falta es energía. Y el chocolate lo puedo dar, pero si comes semillas o almendras, nueces, lo puedes sacar adelante, ¿no? Si tienes antojo o quieres comer algo dulce, significa que muscularmente estás siendo exigido, te hace falta magnesio o incluso te puede llegar a hacer falta agua, ¿no? En lugar de comer dulces, pues comes chocolate, ¿no? Si te falta también energía, la reacción corporal es antojo por el tema del pan, ¿no? Y estoy hablando de un antojo medio irresistible, ¿ok? Tiene que ser algo medio desbordado, medio desproporcionado, ¿no? El pan también puede ser sustituido por nueces, ¿no? Si quieres algo salado, lo que te hace falta es agua. Entonces, bueno, tomas agua o tomas verdura, ¿no?
Y si tienes dolor en los huesos, andas buscando, o el cuerpo te empieza a pedir alimentos altos en grasa, alimentos fritos, ¿no? Y ahí lo que, en lugar de echarte una comida de esas rápidas con 3.500 calorías, puedes comerte aguacate, un guacamole riquísimo, ¿no? Y aquí es bien importante entender también, Adrián, que es válido en casos de emergencia tomar cualquiera de estas salidas, ¿no? Si no tienes a la mano un mecanismo que te permita controlar el estrés que estás viviendo, pues bueno, echarte una hamburguesa doble con papas fritas porque estás a punto de presentar algo a tus jefes o un examen final, se vale. Es decir, si no tienes mecanismos, un examen final no es el momento para aprender a controlar el estrés. Si lo único que tienes es un alimento frito, te lo comes y se va a tranquilizar el cuerpo que te está exigiendo esa grasa para generar dopamina. Pero una vez que pase ese momento de estrés, esa sintomatología del cuerpo, entonces lo que tienes que hacer es averiguar y desarrollar las herramientas que necesitas para en momentos de estrés, en momentos de tensión, no buscar una salida fácil, ¿no? No buscar una salida fácil, ¿no? Fíjate, por ejemplo, en Finlandia se hizo un experimento y a la gente le mostraron películas, fotos, les pusieron canciones que tenían que ver con un rango emocional bastante amplio, ¿no? Y el resultado, y a la gente le preguntaban, ¿dónde sientes? ¿En qué parte del cuerpo sientes? Resulta que las emociones básicas, como la alegría, la tristeza, la esperanza, la confianza, siempre se reflejaban en la zona alta del pecho. Ya no estamos hablando necesariamente de un problema hipocondriaco, ¿no? Sino un hormigueo o algún tipo de sensación, ¿no? Eso significa que hay cambios en el cardiológicos, ¿no? Hay un cambio en el ritmo del corazón, ¿no? Todas las emociones impactaron en la cabeza. O sea, siempre sentían algo en la zona de la cabeza, ¿no? La felicidad es la única emoción que impactaba absolutamente todo el cuerpo. Sentir felicidad es la única emoción que abarca todo el cuerpo, ¿no? Cuando les mostraban imágenes o situaciones de depresión, había ausencia de sensibilidad. Eso significa que ante la depresión el ser humano desconecta el cuerpo. Y eso es bien interesante, porque estamos hablando de una sintomatología del cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando no sentimos nada? ¿O qué pasa cuando la persona desarrolla la capacidad para desconectarse ante la depresión? Pues que no desarrollas los mecanismos para salir de la depresión. Y cuando les mostraron imágenes que tenían referencia o relación con el amor y el enojo, la sensibilidad se desarrollaba en las extremidades. Esto significa amor, quiero abrazar, o enojo, quiero golpear. La sangre se va a las extremidades para correr, para patear, para abrazar, para correr hacia la persona y abrazarla. Entonces es un experimento bien interesante acerca de dónde van impactando las emociones, ¿no? Ahora pensemos en esas emociones desbordadas o mal manejadas, dónde podrían llegar a manifestarse, ¿no? Hablabas hace un momento, Bernardo, y quiero regresarme a ese punto. Me decías de Juan Gabriel, de que en los últimos días él estaba, o sea, en su estado físico. ¿Por qué? O sea, ¿a qué te refieres o por qué ese comentario? Porque la ciencia lo que ha demostrado hasta ahora es que cuando hay conflictos emocionales profundos que tienen que ver con la afectividad, el reconocimiento, no resueltos, el cuerpo termina por reaccionar. Los bebés que no son acariciados, se les seca la piel y se revienta la piel
buscando, mandando una señal de quiero ser acariciado, ¿no? En el caso de las emociones negativas, impactan mucho también en el tema del estómago y del hambre, pero cambia el metabolismo y busca proteger a la persona del daño que está sintiendo. Entonces, si el daño que está sintiendo es el estómago con hernias diatales, con reflujo, con ese tipo de cosas, entonces manda la grasa hacia allá, de tal manera que en un esfuerzo un poquito irracional, si lo queremos poner así, trata de tender una muralla para que esa zona del cuerpo ya no sea dañada, ¿no? Entonces era realmente de llamar la atención, pero también de romper el corazón, ver a un artista que nos hizo felices a todos, que sus canciones nos ayudaban a identificarnos a todos, pero que en el fondo hablaba de una serie de tormentas emocionales que él no podía superar, ¿no? En un documental sobre su vida, una de las cosas que luego uno nota es que todas las mamás de sus hijos se parecían a su mamá. Son precisamente a quien escribe quizás la mayor parte de las canciones y las más sentidas, ¿no? Todas sus esposas, todas las mujeres con las que tuvo hijos se parecían a su madre. Mujeres trabajadoras, mujeres sencillas, mujeres dedicadas a los hijos. Pues bueno, es difícil dar una interpretación definitiva, pero llama la atención ese tipo de cosas no resueltas y cómo terminan por impactar alguna parte de la fisiología, alguna parte de la salud. Bernardo, hablando ahorita del dolor y su interpretación en la parte, su repercusión en la parte emocional, hablando de lo que es el confinamiento que hemos estado teniendo ahorita, ¿cuál sería de alguna forma el común denominador de los dolores o de las expresiones corporales por el confinamiento? Esa es una, y por otra parte me hace una pregunta aquí sobre los calambres. Una persona que dice que tiene calambres en el cuerpo, no en las piernas, sino en la parte del tórax. Mira, es curioso, pero los niños, estaba leyendo un artículo sobre los niños están desarrollando una enfermedad que tiene que ver, aunque no están infectados por coronavirus, están desarrollando una especie como de hipertensión que no terminan de explicarse bien por qué están surgiendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero los dolores de cabeza o los problemas de salud que estamos teniendo debido al confinamiento, yo se lo daría se lo asignaría sería como algo multifactorial, ¿no? Lo primero está en que hay una especie de frustración por no poder convivir todo el tiempo con tu familia, ¿no? Por darte cuenta de que no tienes o no vives con quien tú creías que vivías, o que todo el tiempo estás discutiendo, o que hay que es increíble decirlo, ¿no? ¿Cómo una familia puede decir, estás invadiendo mi espacio, ¿no? Entiendo perfectamente y es muy recomendable que, por ejemplo, los hijos, cuando están tomando sus clases a través de videoconferencia, menores de 13 años, pues sí, papá tiene que estar dándose una vuelta para ver quién está ahí, qué está diciendo, ¿no? Pero cuando estamos hablando ya de adolescentes, pues la presencia del papá ya es una invasión que va a generar una batalla, ¿no? Entonces, está esa primera que tiene que ver con un desgaste por una realidad que no habían detectado, ¿no? Después está una ansiedad, un exceso de ansiedad que le denominan una cefalea hipertensiva, ¿no? No suele ser así, es algo como relacionado con la tensión,
lo vas a registrar en la nuca. También se le llama nucalgia. Ya ves que todo lo que termina en algia tiene que ver con ese tipo de dolores. Y si estás teniendo ese exceso de ansiedad por los conflictos familiares, básicamente, entonces hacer ejercicios de estiramiento, y me brinco un poco al lado de la persona que está teniendo calambres en todo el cuerpo, ¿no? Hacer ejercicios de estiramiento puede ser algo que en definitiva puede llegar a ayudarte, ¿no? La persona que está teniendo calambres también tiene que tomar algo de potasio. Puede ser a través del plátano o de alguna dosis controlada o indicada por fuera, ¿no? O sea, tomar pastillas con potasio, ¿no? También puede haber un tema ahí de que no está tomando agua suficiente, ¿no? Este tipo de cefalea provocada por la hiperexposición a la familia, por esa ansiedad de estar con tanto tiempo encerrado y con la familia, también se cura con la actividad de pensar, de reflexionar, y me atrevo a decir también de la oración. Entonces, la oración no solo como una petición, sino también como una acción propia de estar orando, ¿no? La oración pues, nos va a traer muchas gracias definitivamente, pero aún cuando no se conceda o no sea el momento de que se nos conceda una gracia, la oración permite combatir la tensión arterial y este exceso de ansiedad, ¿no? Cuando uno se mete en oración, uno empieza a sentir hacia adentro y empieza a dialogar con lo que tú estás sintiendo. La oración tiene uno de los grandes beneficios, es que hay una sinceridad difícil de transmitir a un coach o a un terapeuta, porque quien escucha te entiende perfectamente. Y aunque tú no sepas decirle a Dios qué es lo que te pasa, solo con Él podrás caerte de rodillas, sentirte derrotado y salir de ahí victorioso, porque quien te escucha lo entiende todo y todo le mueve. Entonces, para estos dolores de cabeza, para este problema de salud, es una subida de la tensión arterial, está la parte física, que es hacer ejercicios de estiramiento, está la parte de pensar, que es desde leer un libro hasta armar un rompecabezas, hasta planificar tu futuro, hacer ejercicios de estiramiento físicamente hablando, pero también la oración, la meditación, ¿no? No es necesariamente el momento del yoga, sobre todo no un yoga radical. El yoga radical de pronto te desconecta de la realidad, pero pues es como un Red Bull, ¿no? Y cuando llegas, pues sigue tu mismo hijo adolescente, sigue tu mismo esposo enojón que quiere repararlo todo y lo está estropeando todo, y un largo etcétera, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación, ¿no? Bernardo, una de las preguntas que me habían hecho el otro día y ya no te la comenté. Ahorita el confinamiento está haciendo que nuestros hijos estén mucho metidos en los videojuegos. He visto videojuegos y hace unos días vi uno y estaba yo siguiendo el videojuego de Mario, de los de 3D y 4D y todo esto. ¿No hay problema de que se genere algún tipo de epilepsia o algún daño cerebral por el abuso de esto? No, pero hay algunos videojuegos que tienen una leyenda sobre que algunas escenas, el parpadeo de la luz podía provocar a quienes tienen epilepsia un ataque de epilepsia, ¿no? Como en todo, tiene que haber moderación. No se recomienda sesiones de más de 2 horas de videojuegos, ¿no?
Las edades, porque en este caso te hablo estaba viendo un niño de 4 años que está jugando ahí perfectamente el videojuego, ¿no? Con una destreza que pues te quedas de a 6, ¿no? Fíjate que aquí voy a ser un poquito duro, y quiero que me entiendan, ¿no? Pero me siento obligado a ser duro, ¿no? Cuando un niño de 4 años está en los videojuegos, yo, no sé, exploraría más si son los papás los que no están poniendo demasiada atención en el niño, ¿no? Y le están dejando a mamá consola de videojuegos que haga el trabajo, ¿no? También, Adrián, es bien importante entender que a veces le declaramos la guerra a quien no tenemos que declararle la guerra, ¿no? Yo les invitaría a las personas, a los papás que están en esta situación, en esta circunstancia, que primero se sentaran con sus hijos y exploraran un poquito más el juego y encontraran qué les dice el profile de su hijo, del juego, sobre su hijo. Los juegos de estrategia, los juegos de guerra, todo ese tipo de juegos siempre acumulan un expediente sobre la persona. Y cuando tú entras a ver el expediente de tu hijo, pues te puedes llegar a dar cuenta por dónde va la tendencia caracterológica y de competencias de tu hijo, ¿no? Es resiliente, es combativo, si le gustan las armas de francotirador, pues significa que es paciente, es perfeccionista, puede esperar hasta que sea el momento para lanzar el tiro, ¿no? Entonces, vayan primero a esa parte, ¿no? Otro punto también importante es, tú mencionaste algo de la tercera dimensión, ¿no? Para tu época y mi época, el videojuego era pues el bingo y la lotería, ¿no? Ese era como los videojuegos de nuestra época, ¿no? Ver un videojuego en tercera dimensión o con la sensación de estar ahí, como nos lo proporcionan actualmente las consolas, a los de nuestra generación nos genera una insatisfacción enorme. De verdad, cualquier padre, cualquier hombre de nuestra edad que nunca o que no está acostumbrado a los videojuegos, ver un rato de videojuegos te puede llegar a generar incluso sudoraciones en la cabeza. Mi primera semana con consolas de videojuego fue dolores, cefaleas, sudoraciones porque no estás acostumbrado. Entonces, no crean que eso les está produciendo a sus hijos. No crean que los videojuegos están generando un ataque cerebral a su hijo. Es simple y sencillamente que no estás acostumbrado, tu cerebro, a ese tipo de videojuegos, ¿no? Pero en tu hijo no está generando algún daño, ¿no? Como en todo, hasta el deporte en exceso genera algo que se llama vigorexia y hay que controlarlo, ¿no? Entonces, esa sería mi recomendación, ¿no? Primero, sácale fruto a la información que puedes encontrar acerca de tu hijo. Como en todo, la moderación es importante. En la medida en que tú no la pongas, sino que le preguntes a tu hijo cuánto crees que es lo justo para jugar videojuegos y se llegue a un acuerdo, va a ser muy interesante. Siempre tírale a menos. Cuando a tu hijo le empiece a doler el tiempo que estás determinando para los videojuegos, pues quiere decir que llegaste a ese límite tolerable, ¿no? Si él se levanta de los videojuegos satisfecho, pero queriendo un poquito más, es el momento adecuado para pararse, ¿no? Pero si logras que tu hijo lo haga, es todavía mejor, ¿no? Y por último, pues toma en cuenta que es algo en lo que tu cerebro no está acostumbrado y que por lo tanto para ti es incómodo, es angustiante, algo que para tu hijo no lo está haciendo. Bernardo, ¿te llegan pacientes al coaching con algún tipo de dolor que esté ahorita muy común por esta pandemia? ¿O en general antes de eso tienes algo que sea muy recurrente que tú digas, pues tuve esta semana 100 clientes y de los 100, no sé, 70 andan con dolor en el dedo derecho, ¿no? Por ponerte un ejemplo.
El dolor que más estoy encontrando es el dolor de esposo y dolor de esposa. Es increíble cómo hay una manifestación tremenda de incompatibilidad matrimonial, y eso es quizás de lo que más estén sufriendo las personas, ¿no? Pero el segundo, más que dolor, me atrevo a decir, la sensación que más estoy encontrando es un hambre mal manejada, ¿no? Están recurriendo, la gente que yo atiendo, están recurriendo mucho a la actividad física, pero básicamente porque están tratando de satisfacer la angustia emocional que se siente en el estómago, que es repentina, que tiene un sentido de urgencia, y lo que estoy encontrando mayormente son unos atracones de comida brutales, bien interesantes, ¿no? Y la tercera cosa que encuentro es, tengo clientes que han creído que tienen coronavirus en etapa fatal 4 o 5 veces, y no es más que un tema de autoestima, ¿no? Estadísticamente hablando, todos mis clientes en los test que yo realizo, registro problemas de autoestima, sé que me van a hablar para decirme, creo que ya tengo coronavirus, ¿no? Tú al principio hablabas de los hipocondriacos, ¿no? Entonces, yo te diría, para aquellos que tienen problemas de autoestima, la parte hipocondriaca es, ya me duele la garganta, ya tengo temperatura, ya tengo coronavirus, ¿no? Yo les tengo con un termómetro digital que tomar la temperatura, o le pido en ese momento, cuando es a distancia, tómate la temperatura. Primero les pregunto, ¿sientes que tienes 38 grados? Me dicen, sí, la cabeza me va a explotar, lo siento caliente, puedo hacer un huevo frito en mi frente. Tómate la temperatura. La temperatura es de 36, no tienen temperatura. Entonces, físicamente es increíble cómo la gente se genera, sin quererlo, sin buscarlo, una sensación de tengo temperatura y ya estoy enfermo, ¿no? En el fondo, no es que se quieran suicidar, ¿no? Pero es gente que ya está un poco, la vida los tiene un poco cansados, y la idea de que ya todo esto termine, de ya descansar, de ya no tener ese tipo de problemas, pues los orilla un poquito a esta parte, ¿no? Pero en el fondo es un tema más que nada de autoestima, y lo tengo bien, pero bien registrado. Fíjate que hace unos días estaba yo platicando con una persona que tenía tiempo que no veía, y me dice, estoy harto de mi vida. Es una persona que conozco y siempre ha sido muy estable, pero me vio, estuvimos platicando y me dice, ¿sabes qué, Adrián? Estoy harto de mi vida, ya no sé qué hacer. Y quise platicar un poquito más con él, pero ya lo estaban esperando y todo eso, y quedamos en hablar después. ¿A qué le atribuyes este tipo de reacciones? A una falta de herramientas para lidiar con el tema de la vida. Básicamente es eso, ¿no? En realidad es muy fácil combatir o desarrollar herramientas para evitar caer por ejemplo, en depresión, que es una tristeza exagerada, ¿no? Pero no las tenemos, no las conocen. Yo mismo, que soy coach y que me dedico a esto, cada certificación que tomo me sorprendo de cosas que yo no sabía, ¿no? Por ejemplo, hay una nueva técnica de hiperventilación. No la explico porque no quiero que absolutamente nadie la quiera correr por cuenta propia, porque requiere de cierta capacitación, pero una hiperventilación controlada puede llegar a impactar tu salud y tu optimismo de una manera impresionante, ¿no? Los baños con agua fría en la mañana también pueden impactar de una manera muy interesante tu estado de ánimo y tu salud, ¿no? Por ejemplo, la ciencia acaba de descubrir que hay alimentos que te deprimen, ¿no? Las gaseosas,
la comida chatarra, el alcohol, los alimentos con almidón, los endulzantes artificiales, y no solo es porque engorden, sino porque te generan una sensación de felicidad muy, pero muy efímera. Y cuando lo que estás buscando es felicidad y buscas la felicidad en un refresco, y mientras te lo estás tomando eres feliz, pero en cuanto se termina ya no eres feliz, caes en un proceso de depresión. Entonces, esas creencias nos matan, ¿no? En cambio, si tomas agua, si tomas chocolate amargo, por ejemplo, el chocolate amargo es una de los alimentos que más naturalmente te ayudan a liberar endorfinas. El pescado, por ejemplo, también te ayuda muchísimo a liberar emociones, ¿no? Entonces, si supiéramos, si entendiéramos, si lo pusiéramos en práctica, la vida sería mucho, pero mucho menos difícil, ¿no? Las técnicas actuales de coaching, lo que sabemos acerca del ser humano, nos llevan a buscar que la persona disfrute el respirar, que disfrute que la luz solar, por ejemplo, asolearte ahora que estamos en confinamiento, súbete a la azotea y deja que la luz solar te toque, porque te carga de energía, pero también hay un efecto bioquímico porque tu cuerpo necesita ciertos procesos en los cuales se sienta la radiación del sol. El sol no nomás está para iluminarnos y que no nos tropecemos, ¿no? El sol tiene un sentido fundamental en nuestras vidas, ¿no? Entonces, en síntesis, ¿por qué el principal problema que tiene la sociedad y que esta cuarentena está poniendo en relieve, que está exponiendo de manera radical, patética, que nos rompe a todos el corazón, es la falta de sentido de la vida? No es una competencia que busque encontrarle sentido a todo, sino es aquella persona que sabe que todo tiene sentido. Fíjate que, aquí algunas áreas van a empezar a regresar a escuelas de verano. Creo que ya están ya mañana, el lunes en unos días. Hay algunos niños que han sufrido bullying y que como que, ya están en la escuela y ya como que se acostumbraron, ya lo van manejando, etcétera. Pero hay unos que no, y viene ese regreso. Entonces, indistintamente de los que están sufriendo bullying e indistintamente de los que no, ¿cómo prepararlos para este regreso después de varios meses de estar con una rutina muy diferente? Yo cuidaría muchísimo el tema de las nuevas normas sociales derivadas de la cuarentena, ¿no? Ahora, estornudar sin tener los cuidados debidos, aunque no seas el niño que estaban bulleando antes de salir a la cuarentena, lo serás. Y la gente se puede llegar a comportar muy, pero muy agresiva contigo, ¿no? Entonces, papás, revisen cuáles son esas nuevas normas sociales y capaciten adecuadamente a sus hijos para hacerlas y por qué hacerlas. Porque, de verdad, nos vamos a encontrar con que lo que creíamos que era bullying no es absolutamente nada comparable contra lo que puede sufrir un niño que llegue tosiendo o que estornude más de 3 veces al día, ¿no? Si tu hijo tiene algún tipo de alergia y era algo que habías descuidado, atiéndelo. Porque si llega con dolor de garganta y estornudando y tosiendo por alergia, no por este asunto, créeme que ningún niño se le va a acercar. Pero también entendamos, todo mundo tiene derecho a cuidar su salud. Si tu hijo tiene, por ejemplo, una alergia que no puede ser curada por medios normales, avisa, coméntalo, ayúdale a tu hijo a que esta nueva realidad no termine por afectarlo, ¿no? Pero como siempre, mi postura respecto del bullying es que el bullying se va a acabar cuando se acaben las personas buleables. Eso es una dinámica muy compleja, es muy distinta, pero prohibir el bullying acaba con los buleadores, no con los niños
buleables. De un niño inseguro, un niño que no se conoce, un niño hipersensible, un niño que no sabe manejar adecuadamente el rechazo, pues está perdiendo la oportunidad de desarrollar mecanismos o herramientas. Bernardo, muchísimas gracias. Estamos por despedirnos. Nos escuchamos en otra próxima emisión de Reflexiones. Que tengas un buen fin de semana allá en México, y ahí me saludas a tu tío López Obrador. De tu parte. Has escuchado Reflexiones. Queremos ampliar tu horizonte y empatía a través de compartir los diferentes puntos de vista de cada persona.